El trasplante de riñón fue el primer trasplante realizado en Paraguay, allá por el año 1978, en el Hospital Central del IPS. El presidente de la Sociedad Paraguaya de Trasplantes afirmó que el primer trasplante de riñón en el país se realizó en la década de los 70 en el Hospital Central del IPS. De ahí en más, comenzaron las cirugías tanto en el Hospital de Clínicas IPS y el Hospital Nacional. En el año 84 se retoma tanto en el IPS como en el Hospital de Clínicas, donde también ellos hacen el primer trasplante renal por entonces, ¿verdad? A partir de entonces, bueno, tanto Clínicas como IPS y el Hospital Nacional se han incorporado a un programa de trasplantes muy interesante, llegando a trasplantarse hasta 60 por año, allá por los años 2008, 2009 aproximadamente. Y esa estadística que era muy atrayente, muy interesante, en los últimos años desgraciadamente ha disminuido. No estamos en el nivel que anteriormente tenía, sobre todo en un programa de trasplante cadavérico. Más estamos en base a trasplante de donante vivo. Y también hay dificultades porque el donante vivo se entiende solamente el relacionado. Si bien por ley dice que puede ser también un no relacionado, pero solamente en este momento en Paraguay está permitido hacer entre familiares. ¿Cuándo nace la Sociedad Paraguaya de Trasplantes? La Sociedad Paraguaya de Trasplantes nace alrededor del año 95, 96 aproximadamente, y 2 años más tarde nace la ley que rige los trasplantes, que es la 1246/98, y a partir de entonces Paraguay tiene ley, como países, muchos países no tienen hasta hoy, y Paraguay tiene ley, tiene una sociedad de trasplantes, tiene varios equipos de trasplante, pero y avanzamos, ¿no? Se hicieron córneas también desde hace muchos años. Estamos en avance, ¿no? Paraguay está considerado en este momento como un país emergente. El médico señaló que si bien existen avances en el sector de salud, la tasa de donación para trasplantes sigue siendo muy baja. En primer lugar, para que pueda haber un programa de trasplante adecuado, tiene que haber un programa de diálisis, de cobertura universal si es posible. Si no es la Seguridad Social, debería ser el Ministerio de Salud Pública. Y anteriormente no existía tal cobertura. Hoy existe en un porcentaje bastante alto, todavía estamos muy por debajo de lo que tiene que ser. A partir de ahí se puede generar un programa de trasplante interesante. Y se habla de seriedad de un programa de trasplante cuando tenemos entre 100 y 200 pacientes por año trasplantando, ¿sí? ¿Qué ocurre en Paraguay? En primer lugar, la tasa de donación es muy baja. Estamos hablando de una tasa de 6, 7 por millón de población, y Uruguay tiene 33 por millón de población, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es muy interesante corregir. ¿Y cómo se corrige? Bueno, tiene una causa multifactorial. ¿Por qué decimos así? Y porque influyen varias cosas. Hay que educar a la población, hay que concientizar a la población. Asimismo, hay que poner procuradores de órganos que sean muy convincentes en su trabajo, distribuir a lo largo de los países. Por otro lado, hay que tener drogas adecuadas para poder hacer lo que se llama inducción, en algún caso en pacientes hipersensibilizados. Tenemos más carencias. Tenemos medios auxiliares del diagnóstico carentes. Por ejemplo, una biopsia renal con microscopía de inmunofluorescencia y microscopía electrónica no existe en el país. Hace un par de años se reinició, pero es solamente un método. Y luego también detección de anticuerpos y todo eso. Ok, a partir de ahí tenemos aproximadamente, son en este momento sí 3 hospitales, porque directamente en el sector privado no tenemos trasplante hoy día. Entonces tenemos el Hospital Central IPS, ¿sí? Que en este momento sigue con su programa de trasplantes, pero bajó en la calidad de producción, ¿verdad? Y por otro lado, asimismo también el Hospital de Clínicas, que retomó, pero en base no en base a un presupuesto que me estás preguntando, en base a ayudas de ONGs y de los propios pacientes, y a veces hasta los propios médicos colaboran para pagar los estudios, ¿verdad?